Gracias, buenas tardes, noches. Bien, pues continuamos con este libro de Marcos. Cerrando con el capítulo número 3, vamos a ver del 13 al 35, los versículos 13 al 35, y pues vamos a continuar. ¿Alguien puede decirme algo que vimos la semana pasada? ¿Algo que le haya hablado el Señor de la semana pasada? El Hijo de Dios acechado. Ajá. ¿Cómo le querían tentar al Señor sobre si era lícito sanar en el día de reposo, ¿verdad? Con el de la mano seca. Sí. Así es. Y el Señor nos confronta. Con su misma palabra, ¿no? De que, Así es. pues dime tú, ¿no? Como diciéndole, ¿no? Que tanto tú sabes, ¿no? Si supone que sea fariseo. Si es lícito hacer lo bueno o hacer lo malo, o matar o dar vida, ¿verdad? Porque ellos procuraban matarle. Sí. Y en el día de reposo estaban maquinando eso. Tanto que se venían uniendo con herodianos, creo. Ajá, con los herodianos. Que nada que ver con ellos, ¿verdad? Que eran todo lo contrario. Así es. Pero querían hacer un concilio para atacar al Señor y destruirlo. O sea, está en la escritura que decía para destruirlo, ¿verdad? Muy bien, pues ahora vamos a ver del versículo 13 al 35. Vamos a terminar todo lo que es el capítulo y vamos a ver. Nuestra hojita está dividida en varias secciones, aunque el título es casi de la sección última, que dice Mi madre y mis hermanos, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos, este es el título, pero el objetivo es recibir el llamado a sentarnos alrededor de Jesús y como parte de su familia disfrutar cumpliendo con el propósito de su llamado. En este sentido es que debemos de recibir el llamado, pero ya debemos de entender que hemos sido llamados, igual que a sus discípulos. Él llamó a sus discípulos y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿a qué los llamó? Claro, a servir. Los llamó a hacerlos partícipes de la obra maravillosa, para que por la locura de la predicación del Evangelio se vayan salvando los escogidos, ¿verdad? Y verdaderamente es eso. O sea, sí, el Señor te escoge y te salva, grandioso y maravilloso, pero la evidencia de que te escogió y de que te salvó es que vas y haces discípulos a todas las naciones. Entonces te encuentras metido en la obra del Señor. Cuando menos lo esperas, te encuentras metido, ¿verdad? Y esto es así, ¿no? Y esto pues lo vamos a ir viendo conforme a los discípulos. Ahorita nomás los llama, pero vamos a ver esas características de cómo es que los llama y de qué manera, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar. El versículo a memorizar de esta semana son dos. Es del capítulo 3, es el 34 y el 35, que dice así, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esos son los versículos a memorizar, el 33 y el 34. Perdón, 34 y 35. Gracias, brother. Sí, es del capítulo 3, 34 y 35. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno, igual que siempre. Vamos a leer, vamos a contestar. Si hay alguna duda, pregunta o comentario, pues lo vamos haciendo, ¿ok? Vamos a leer el versículo 13. Dice así, lo leo y dice: Después subió al monte y llamó así
a los que él quiso, punto y coma, y vinieron a él. Oh, qué versículo tan cortito, pero tan revelador, ¿no? Dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso. O sea, los hizo venir a él, no a ninguna otra cosa sino a él, ¿verdad? O sea, vengan conmigo, ¿sí? ¿A quiénes? A los que él quiso. Como puedes ver, nadie se invitó solo. Él los fue llamando, a ver, tú y tú y tú. Había mucha gente, pero él subió al monte y él llamó a los que él quiso. Y hubo una consecuencia que ahorita vamos a responder todas esas preguntas, pero ahí lo vemos en el mismo versículo. ¿Y qué hicieron ellos al llamado del Señor? Vinieron a él, claro, obedecieron. Entonces, si el Señor te llama, pues ven a él, ¿verdad? Pero venir a él es, pues ahora sí que como lo dice Mateo, ¿no? Dejándolo todo. Ya lo hemos visto cuando la primera vez los llama, pero ahora prácticamente los llama de todos los que estaban ahí ya siguiéndole, y los llama a él. Y vamos a ver qué es lo que constituye, ¿verdad? Pero vamos a contestar la preguntita: ¿qué hizo después Jesús? Primera respuesta es subió al monte. O sea, la respuesta es ¿qué hizo? Subió al monte. Y luego vamos a leer un poquito, ahí en la hojita nos dice que leamos Lucas 6:12. Porque Lucas 6:12, sí, ahí está. Porque Lucas 6:12 da un dato muy importante que no lo da Marcos. Y entonces pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero es exactamente la misma escena antes de llamar a los suyos. Antes de llamar a los suyos, dice aquí en Lucas 6:12, dice: en aquellos días él fue al monte. Es lo mismo que después subió al monte, ¿ok? Y lo dice a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y entonces vienen las siguientes preguntas. Según Lucas 6:12, ¿qué hizo ahí? ¿Qué hizo en el monte? Pasó toda la noche orando. Pasó toda la noche orando. ¿Qué hizo después? Ahora sí es conforme al Marcos 3:13, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo? Llamó a los que quiso. Llamó a los que quiso. Salud. Y la última pregunta: ¿qué hicieron ellos? Los que los llamó. Vinieron a él. Ahora vamos a analizar un poco qué fue lo que pasó. Yo me quedo pensando, pero así es, papá. Él subió al monte y oró. Y no solo oró, dice Lucas que pasó la noche orando a Dios. Y después de ahí, escogió entonces a sus discípulos. Era una decisión muy importante que iba a tomar. Escoger a sus discípulos, a los 12. Ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, la primera pregunta que me viene a mí a la mente, es:
¿necesitaba Jesucristo orarle al Padre para tomar esa decisión que iba a tomar? O sea, esa pregunta me la hago yo y se la quiero compartir a ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Necesitaba él orarle al Padre para tomar esa decisión que iba a tomar tan importante de llamar a sus 12 discípulos? Porque él es Dios. Los dos tienen la respuesta correcta. Como humano sí, y no porque él es Dios, claro, porque también es Dios, era Dios 100%. Entonces, pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo, brother? Al sí como humano hacer, ¿qué es lo que te está diciendo? Que ores. Te está enseñando que eso es lo que tienes que hacer. Que ores en cualquier decisión que vayas a tomar. En cualquier decisión que vayas a tomar, que pases orándole al Señor. Eso es lo que vino a hacer. Vino a abrir el camino, acuérdense. O sea, a enseñarnos cómo íbamos a vivir, de qué manera. Y entonces todo eso sus discípulos debieron de haberlo visto y se la pasó orando. Vas a ver entre el evangelio que lloró, y ellos lo veían que oraba, ¿verdad? Entonces es una enseñanza que él está dejando para que caminen como él caminó, ¿verdad? Él sabía perfectamente bien a quién iba a elegir, o sea, y sabía que uno de ellos era demonio, pero necesitaba enseñarles a los suyos como hombre qué tenían que hacer. ¿Está de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario de estos versículos? Pues es el claro ejemplo de cada quien nosotros no somos Dios, ¿verdad? Pero pues, el claro ejemplo que tenemos que poner en casa, la cabeza de familia, lo que tiene que, pues, si uno no enseña a sus hijos a orar a la herencia del Señor, pues lo van a hacer. Si uno no hacen otras cosas, pues van a ver lo que están haciendo otros. Exacto. O sea, es lo mismo. Exactamente. Y ya no depende de nosotros, sino que de nuestro Dios. La decisión si van a seguir ellos o no van a seguir. Claro, pero nuestro deber exactamente es enseñarles el camino. Si no lo quieren tomar, pues ellos se tropezarán, ¿verdad? Y ellos andarán en un lugar o en otro, pero el camino es este, ¿verdad? ¿Okay? Y una también de las cosas es que cuando el Señor los llama a los que Él quiso, pues Él ya sabía su plan y lo que tenía que hacer viniendo de hombre, porque pues ya ves que cada quien era diferente y lo que tenía que hacer, el propósito que Dios les iba a dar, claro. Y ya Él nomás los llamó, porque ya sabe cada quien el propósito. Esto que nos quede claro, porque inclusive un día se los recuerda y les dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a ustedes. O sea, se los recuerda y les dice, ¿verdad? Entonces esto es para que nos quede claro que hemos sido llamados. Por todos lados está que hemos sido llamados. Que como en Primera de Corintios, que él llama a lo vil, a lo beneficiado. Y ahorita vamos a ver eso también, ¿verdad? Recordar quiénes eran estos 12 que apenas los vamos a ver, ¿no? Bueno, sigamos. Versículos 14 y 15. ¿Me ayudas, amor? Habla mi papá, mami. ¿Me ayudas? Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén, gracias. ¿Para qué estableció a 12? Y hay dos respuestas ahí. La primera, Para que estuviese con él. qué interesante que es la primera, ¿eh? Para que estuviesen con él. ¿Y la segunda? Para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ojo, la primera es para que estuviesen con él. El estar con él, acuérdense, es sinónimo de remendar la red, ¿sí? Y enviarlos a predicar es echar la red, ¿ok? Acuérdense que así los encontró, a 2 echando la red y a 2 remendando la red.
Y es exactamente a lo que los está llamando. Vengan a mí para que aprendan de mí primero y después los envío a que hagan lo que han aprendido. Lo mismo es para cada uno de nosotros. Venimos a estudiar, venimos a estar en la palabra del Señor para que entre semana el Señor nos manda a echar la red, a predicar el Evangelio, ¿no? O sea, hablarle, quizás se acerca a alguien a ti que tú ni siquiera conoces, pero tiene una necesidad tremenda de la palabra de Dios y tú tienes la capacidad de darle la palabra que necesita, ¿sí? Y entonces él pueda venir y acercarse al Señor ya por su cuenta. Pero así es esto es así. Y me impresiona, o sea, primero es que estuviesen, para que estuviesen primero con él y después para enviarlos a predicar. No hay más, ¿verdad? Ok, preguntas, dudas, comentarios. Ahí 15, leyendo, si quiere dio poderes o quiere para sacarse no, para la misma palabra que estaban dando, le digo que salían fuera de demonios. Claro. Porque, pues, el Señor lo hacía. Claro. Pero sí les dio, pero no es así como poderes, sí, ¿verdad? Claro. Pero sí el Señor les dijo que los iba a investir de poder. Pero los estaba enseñando. Si tú analizas el Evangelio despacio, es que apenas vamos aquí, pero ya más avanzado se va a ver que los envía a ciudades a que hicieran eso y vienen los discípulos y se maravillan de lo que pueden hacer, ¿verdad? Con solo predicar y luego les dice, no se maravillen de esto, de que los demonios se sujetan y cosas así, o de las sanidades que hacen, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. De eso maravíllense, porque siendo incapacitado para venir a Él, pudiste venir a Él. Entonces eso es lo que nos debe de maravillar, ¿verdad? Lo demás todo lo hace el Señor a través de nosotros, ¿no? Y lo sigue haciendo en este tiempo, sí lo sigue haciendo, hasta, lo pongo entre comillas porque mucha gente lo malinterpreta, pero el punto es que yo te digo algo, o sea, cuando no estás en el Señor, ¿a quién le sirves? Al enemigo. Y tienes espíritus ¿qué? Tienes espíritus inmundos dentro de ti porque haces una cosa y otra y simplemente no te redarguye ningún pecado, te redarguye porque así éramos. Nosotros creíamos que éramos buenos porque nos sentíamos que estábamos haciendo algo en contra de Dios, mas sin embargo lo hacíamos. Pero cuando escuchas la palabra de Dios, ¿sí? Y alguien viene y te predica y la escuchas y entiendes, y verdaderamente el Señor te da su espíritu, ¡pum!, salen los demonios huyendo. Y no precisamente fue el poder de la persona, sino de la palabra de Dios. Pasa aquí lo mismo, o sea, lo que comentabas ahorita, es el poder de la palabra, ¿verdad? Que el Señor les dio poder para que con su palabra, y lo dijo en Juan 17, ¿no? O sea, que no te ruego solo por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, o sea, por la voz de ellos que van a decir lo mío, ¿verdad? Y entonces eso se cumple, eso se ha estado cumpliendo desde aquel tiempo hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, pues lo que pasa es de que gente ya malinterpreta otras cosas. Hay sanidades, sí hay sanidades, el Señor maneja esas cosas, pero pues no quisiera entrar en esos detalles. Yo creo que si alguien verdaderamente tuviera poder de sanar, pues oye, mándalo a un hospital, ¿no? Para que sane a todos y los saque de ahí. Pero no hay tal cosa, ¿sí me explico? O sea, no hay tal cosa así. El Señor obviamente sana al que quiere y a través de quien quiere, porque a veces van unos hermanos, oran por él y sanan, ¿verdad? A veces, o sea, pero es la voluntad de Dios, ¿verdad? A la actualidad, tarea de pensar, ¿no? Nosotros que conocemos de la palabra y todo, yo no, o sea, si alguien estaría sanando algo, o sea, tarea de verse, porque como... No, a eso es a lo que me refiero, o sea, de que si vas a un estadio a ser sanado, pues, ¿cómo te lo explico? O sea, ¿sí me explico?
Pero si por medio de oración, si los ancianos de la iglesia van con un hermano que está, lo visitan y por la fe, exactamente, y el Señor le place sanarlo y lo sana, pues sí puede ser, pero no fue el poder de ellos, sino la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? O sea, ese es el punto, pero a eso me refiero con que el Señor sigue sanando hoy, es definitivo. A muchos ha sanado y han tenido cáncer declarado y de pronto ya no tienen nada y están limpios, definitivamente que lo hace, pero lo hace papá, lo hace el Señor, ¿verdad? A través de quien quieras y como quieras, a través de a veces de tu misma fe, ¿verdad? Tu fe te ha sanado, te ha salvado, ¿verdad? Es eso, a veces es la misma fe de la persona, ¿verdad? Pero bueno, no quería entrar mucho en detalle, ahí estamos. Ya contestamos las dos, ¿verdad? Siguiente, 16, 17 y 18. ¿Me ayudas, Laura? Sí, creo que también hasta el 19. Dale, sí, ahí está. Es a Simón, déjame lo dejo. Del 13 al 19, ¿verdad? Así es. Del no, 16. 16, perdón. No. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Gracias. Y a esos fue a los que llamó, ¿verdad? Ahí están todos los nombres. Y declara, ¿verdad? O sea, bueno, pues ya aquí Marcos lo está declarando, pero que es a Judas Iscariote el que le entregó. Y vinieron a casa. ¿Okay? Sigamos. Versículo 20. Son los opositores. ¿Qué cambió? Ah, sí, cambió el de ese, sí, ese. Primero fueron los discípulos, estos son los opositores. Y gracias, amor. Magdalena, ¿me ayudas con el 20? Se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Bien, gracias. Así que se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Dice, ¿a qué grado llegó el agolpamiento de las multitudes? Que ya no podían ni comer pan. Así es, al grado de que ni aún podían comer pan. Era una multitud increíble, ¿verdad? Muy bien, versículo 21. ¿Me ayudas, David? Cuando lo vieron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Ok, a este versículo hay que ponerle mucha atención porque yo batallé un poco para verdaderamente entenderlo. O sea, el pastor prácticamente comenta que estos los suyos es su familia, o sea, su mamá, sus hermanos. Y yo no lo entendía y me resistía a creer eso, pero no, sí. O sea, sí verdaderamente, cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Ahora, prenderle no era para arrestarlo. o para ponerle el nombre. No, ni para ponerle el nombre. Ni para ponerle. Y luego, yo sí, bueno, pues yo pensé que era su familia, o sea, era su hermano. Sí, bueno, y es que cuando dieron la palabra prenderle, que viene ahí, viene del original, hacerse cargo, o sea, hacerse cargo de él. Ellos cuando se enteraron que ya, o sea, había mucha multitud y todo, entonces, pues, estaban tratando una de que pues, no le hicieran daño, esa es una. Así es. Y otra de que, pues, está por varios lados de que ellos no creían en su, ¿cómo se dice? Cuando empezó, en su ministerio.
O sea, al principio no lo declara la Escritura. Hay un versículo que dice que no creían en él, que sus hermanos no creían en él. Y pues no, porque estaba en otra parte. O sea, si creyera en él, estuviera ahí con él, ¿verdad? O sea, anduviera ahí. Así es, y ahorita los versículos van a definir, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué sucedió cuando lo oyeron los suyos? Vinieron para aprenderle. Vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. Y es que ponte a pensar, Robert, o sea, Cuando uno... tu familia te dice, realmente esto ya se le... Sí, mi amor, sí, pero por ejemplo, uno ahorita tiene todo el canon bíblico, sabes quién es Jesucristo, para nosotros es muy fácil decir, no, pero ¿cómo? ¿Por qué no creían? O sea, vaya, o es algo difícil comprender, pero cuando más ponte, si tú ya has hecho caso a tu Señor, si tú ya has obedecido a tu Señor, y tus familiares no pueden entender eso, nomás ponlo, o sea, nomás vuélvelo a poner así, y era lo que le pasaba a él, exactamente eso. ¿Qué decían? Este ya se volvió loco, este ya anda haciendo cosas que ya anda mal, ya lo perdimos, como luego dicen, ¿no? Ya lo perdimos. También dicen ya afanó. Sí, también. Y muchas otras cosas, brother. Ya me le lavaron el coco y ya lo perdimos, sí. Entonces eso pasaba igual con los suyos, porque no entendían el ministerio que él tenía, ¿verdad? Y que primero para él era hacer la obra que Dios le dijo que viniera a hacer antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita en el final del capítulo y eso es lo que vamos a ver. Así que los suyos decían que ya estaba fuera de sí, ¿verdad? Pero ahorita entonces viene otro relato. Por eso es que a mí no me quedaba muy claro, pero aquí dice otra cosa. Dice, pero, o sea, ya es otra cosa, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces ya respondimos, ¿verdad? Siguiente, versículo 22. ¿Me ayudas, brother? Sí, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Sí, fíjate, estos escribas habían venido desde Jerusalén. Él ahorita estaba allá por Capernaum, o sea, estaba lejos, o sea, al otro lado del mar de Galilea, ¿sí? Y iban hasta allá, o sea, y andaban siguiéndolo, ¿verdad? Porque pues traía un alboroto tremendo, o sea, tú imagínate, o sea, sanar enfermos, paralíticos, leprosos, ciegos, no más, o sea, esto era un alboroto tremendo, ¿verdad? Ok, y entonces la pregunta dice ahí, ¿pero qué decían los escribas que habían venido de Jerusalén? Que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. O sea, qué incoherencias decían, con tal de inculparlo de algo, ¿verdad? Pues es lo que, por eso lo seguían, ¿no? Porque querían... Sí, lo querían pescar en algo para acusarlo y poderlo enjuiciar legalmente, ¿verdad? Pero bueno, ese es los opositores lo que hacen. Y entonces comenta el pastor que Belzebú era como uno de los dioses más bajos del dios de las moscas y del algo, sí decía que del excremento. Yo la verdad no he estudiado esas cosas, pero con eso decían que tiene demonios y los más bajos, o sea, los más bajos demonios, ¿verdad? Entonces, pues Jesús les va a contestar y les va a decir lo que les va a decir, ¿no? Pero vamos a continuar. 23 al 27. ¿Me puedes dar, hermanita, si puedes? ¿Sí? O que lea la niña, por favor. Sí. Que lea la niña. Y habiendo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás
si antes no le atan, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así es, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ok, vamos a ver todo esto. Jesús lo que les está diciendo en parábolas es, ¿cómo puedes decirme que yo echo fuera a los demonios porque tengo un demonio y por eso los echo fuera? O sea, si yo tengo un demonio, pues no voy a ir en contra mía, si no me voy a destruir solo. O sea, eso es ilógico pensar eso. Y ya les dijo tantas cosas, y lo es que les dice ahí en el 28, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. ¿Sí? Tú puedes blasfemar lo que quieras, ¿sí? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que no dice será, no dice será reo de muerte, sino que es reo de muerte. ¿Qué está pasando? Solo está evidenciando lo que es, ¿sí? Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Ok? Entonces, la pregunta dice ahí, ¿qué les advierte Jesús después de haberles llamado para mostrarle por medio de parábolas lo absurdo de sus conclusiones? Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Correcto, que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Sino que es reo de juicio eterno. Esto tiene una implicación muy lógica a la manera obviamente de nuestro Señor, obvio. El mundo ya sabemos que no lo puede entender, pero para nosotros ya nos es muy lógico. Y la situación es simple, si solo teniendo el Espíritu Santo puedo ser salvo, porque es que pueda nacer de nuevo, no hay otra manera, ¿sí? Pero si yo digo, no, eso es demoníaco, esas no son cosas de... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Dice el Señor. Si yo quiero depositar mi espíritu en ti, pero tú lo rechazas, ¿crees que pueda tener perdón? Y por eso es que no puede, porque no pueda el Señor hacerlo, sino porque tú lo estás rechazando. ¿Sí? El ejemplo que hemos puesto, y vuelvo a lo mismo de siempre, que poner un ejemplo terrenal para algo celestial siempre queda muy por debajo, pero si a ti te dicen, tú tienes, no sé, una enfermedad, ¿verdad? Y te vas a ir poniendo peor y peor y peor con esta enfermedad. Pero esta es la medicina. Si tú te la tomas, te vas a curar. Y no te la tomas. Rechazas tomártela. ¿Cómo te vas a sanar? Si esto es lo que te va a sanar y tú lo estás rechazando. No puede, no hay forma de que te sane. No hay sanación, no hay perdón. No puede haber perdón. Eso es lo único que no se puede perdonar. Porque con eso es con lo que te sanas. Y si tú lo rechazas, pues no hay. De ninguna manera habrá. Sí está claro. Ya contestamos esta pregunta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Continuamos. La bebé quiere hacer una pregunta. Yo también lo que veo ahí es como, eso lo está diciendo los escribas, ¿verdad? Que está diciendo que tiene espíritu
Sí. O sea, como hemos visto aquí, la prioridad siempre que Jesús caminaba así alrededor de la gente siempre era primero enseñarles la palabra y después hacer milagros, ¿verdad? La prioridad es compartir el evangelio. Sí, definitivo. O sea, estos escribas estaban detrás de él y ya sabían lo que él hacía. No solamente que sonaba y que hacía milagros, sino que compartía el evangelio. Entonces, cuando veo que les está explicando con una parábola, nosotros hemos visto anteriormente en los evangelios que las parábolas son para que la gente pueda entender más claramente, de alguna forma u otra. A lo que voy es de que mucha gente hemos escuchado el evangelio y quizás unos no lo entienden, quizás por la dureza de los corazones, ¿sabes? Pero yo veo ahí que el Señor sigue teniendo misericordia de estas personas porque aún esos escribas, aún conociendo el corazón de ellos, les da una parábola, les hace una explicación más fácil para que puedan entender lo que vino a hacer el Señor. Obviamente sabemos lo que sabemos, ¿no? El Señor es el que los llama y todo, pero yo veo como que hay misericordia para con ellos. Aún todavía. De hecho, el Señor es misericordioso, pero el Señor sabía quiénes eran demonios y quiénes no. Él sabía. Y las intenciones. Así es. Al punto, yo te entiendo perfectamente el perfil para dónde vas. Yo creo que esto, si se lo hubiese dicho a otras personas, cabe lo que estás mencionando, cabe perfectamente bien lo que estás mencionando. Pero yo te puedo leer los versículos en donde dice el Señor, es más, creo que más adelante en el capítulo que sigue va a decir algo, en donde el Señor dice que sus discípulos le preguntaban, ¿por qué les hablas por parábolas? Y dice, porque a ustedes les es dado saber, conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Y entonces, ¿por qué habla por parábolas? Porque nuestro Señor no puede mentir. Entonces les dice la verdad, pero se las dice con parábolas. Sí, definitivamente es, digámoslo, como con peras y manzanas, ¿verdad? Pero el Señor claramente dice que porque a ustedes les es dado saber, a ellos no. O sea, hace una distinción tremenda y eso ahí está. O sea, no está fuera de la Escritura, sino está de que por eso es que les habla por parábolas, porque a ellos no les es dado saber los secretos del reino de los cielos y a ustedes sí. Hace esa distinción tremenda, la vamos a ver en el capítulo 4. Pero, y en otros evangelios lo dice claramente, a lo mejor en el 4 no está así tan así, pero ahí está. Pero, por ejemplo, yo cuando sí veo que Jesús habla con estas personas, pues ya para que Jesús les diga abiertamente, generación de víboras, hijos de Satanás, ustedes quieren hacer lo que su padre quiere hacer, ustedes son hijos del diablo, porque quieren matarme y él es asesino desde el principio. O sea, ya para que les diga esas cosas, yo siento que el Señor sabe que hay ciertos que ya no, ¿verdad? O sea, que definitivamente, y solo Él tiene esa capacidad, ninguno de nosotros la tiene, ¿verdad? Él sí, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, tiene ese poder, ¿verdad? Pero yo veo más eso, brother, que la misericordia de querer traerlos. Al decirles parábolas es porque el Señor no les puede echar mentiras, si nuestro Señor es santo. Entonces les dice la verdad con parábolas. Es que yo veo que les dice, yo veo que les habla con parábolas porque, estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Ahora, le veo otra postura de que les habla con parábolas también, porque hay gente que puede decir, yo no entiendo lo que dice la palabra, escucho la palabra y no la entiendo. Entonces yo creo que cuando el Señor está acercando esa línea de cuando esa persona se rehúsa al Espíritu Santo, antes de que una persona blasfeme contra el Espíritu Santo, el Señor igual llega a un punto en que le hace entender las cosas, le hace entender el Evangelio, se lo explica con manzanitas, de tal manera que no haya, por decirlo de una forma, una excusa de esa persona decir, es que yo no sabía, yo no entendía. La gente realmente entiende, llega a un punto que puede entender el Evangelio, pero saber lo que vino a ser Cristo en su corazón, lo entiende, pero aún así, la blasfemia es, entiendo todo eso, o sea, no es que no sepa, no es que no entienda, pero no lo quiero. Y Juan lo declara de otra manera, ¿no? Juan 3, la luz vino al mundo, pero prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ¿cómo te lo explico, bro? O sea, es que es algo que está ahí, pero sí te entiendo.
Sí te entiendo, y nada más que, por ejemplo, si te leyera aquí, si brinco tantito, o sea, a lo mejor brinco tantito, pero dice, voy a leer el 4, capítulo 4, el versículo 10, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué entiendes ahí, Robert? Es claro. El último punto ya para la condenación. Pues es claro. No, es que es con peras y manzanas para que entiendan. No, es para que no entiendan. Para que oyendo no puedan entender y viendo no puedan asimilar. Y no se acerquen y no sean perdonados para eso. Oh, qué tremendo. Pero ahí está, bro. ¿Cómo lo quito de aquí? O sea, ¿cómo lo sacudo de aquí? ¿Cómo lo quito? No puedo. Está hecho para que uno entienda. Porque No. todos los escribas y rabinos sabían que él era el Mesías. Claro, brother. Claro que lo sabían. Pero no les convenía. Lo mismo nos pasa, brother. Aquí, lo mismo pasa en este mundo, bro. Un día el Señor se va a parar enfrente de ti, si no es que ya se paró y ya te dijo quién es Él y quién eres tú. Sígueme. Y ya depende qué onda. ¿Te vas a dar o no? ¿Sí me explico? Como Pilato. Y entonces tú dices, no, pues es que, o sea, ¿sí me entiendes? Alguien va a tomar la decisión de decir, bueno, ratitos aquí, ratitos acá, pues el Señor va a decir, nunca te conocí. ¿Sí? Pero si vienes y te presentas todos los días delante de Él, clamándole y pidiéndole misericordia todos los días, porque sus misericordias se renuevan cada mañana, y si no vas por ellas, ahí te encargo. Entonces va a ver, este es mi hijo, todos los días venía a pedirme, a clamarme que matara su carne, todos los días venía mi hijo. Véngase mi hijo, a ti sí te conozco. Ese es el punto, bro, ese es el punto. Y aquí claramente la Escritura dice que para que no sean perdonados sus pecados, por eso les hablé por parábolas. Órale, ¿cómo le hago, bro? ¿Cómo quiero decirle a la gente otra cosa, bro? No puedo, ahí está. Ese es nuestro Dios, Jesucristo, el que fue inmolado en la cruz, ¿sí? El que nos demanda obediencia, seguirle, síganme, vengan por el camino que yo abrí con mi sangre, dijo. No con ninguna otra cosa, con mi sangre. Me puse de ejemplo y me sacrifiqué por todos ustedes, sin tener pecado ninguno. Pero por sus pecados vine yo a la cruz. Eso es lo que tenemos que sopesar, ¿verdad? Ya leí el versículo, ¿no, verdad? ¿El 31? No. Apenas lo vamos a leer. ¿Me deja por el 31? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamar. Gracias, hija. Así que vienen después sus hermanos y su madre, dice, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. ¿Quiénes vienen después? Sus hermanos y su madre. Sus hermanos y su madre. ¿Y qué hicieron? Pero fíjate cómo dice la palabra, quedándose afuera. O sea, ellos no entraron a la célula, ¿verdad? Quedaron afuera. Oye, ¿no le puedes hablar a mi hijo, el hijo incómodo que tengo, o al hermano incómodo según el que haya hablado, ¿verdad? Que tengo. ¿Prefieres quedarte? Sí, prefieres quedarte afuera, ¿verdad? Que estar alrededor de él, pero ahorita vamos a ver cómo está la situación, exactamente. Y quedándose afuera enviaron a llamarle. Sigamos. Wow, qué versículos tan confrontadores, ¿verdad? Versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo,
tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué le dijo? Ahí está como que la pregunta, no sé cómo esté ahí pero es, ¿qué le dijo a Jesús la gente que estaba sentada alrededor de él? Así es como debe ser la pregunta. Nomás le falta una A y quitarle la otra A después de Jesús. No sé si así está en tu hojita. O no sé si ya está corregida. Está igual, ok. Es ¿qué le dijo a Jesús? Y luego le quitas la A que sigue y es la gente que estaba sentada alrededor de él. ¿Qué le dijo? Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ya vienen por ti, ya, o sea, quieren sosegarte porque estás haciendo mucho alboroto, Juan de Dios, ya, deja de ir a esa. Andas mal. Sí, andas mal. Dijera el brother, ¿verdad? Andas mal, brother. Queda bien. Sí, porque ese era el sentir. Digo, no sé si te ha pasado, ¿verdad? O sea, que algún familiar de, oye, ya, bájale 2 rayitas, ¿no? Como que te estás, como dijo David, afanando mucho, o ya es mucho fanatismo, ¿no? Sí, así me dijeron una vez. Sí, claro. Ya te afanaste. Sí, así es. Sí, Así es. Bueno, versículo 33. Hermanita Marta, ¿me ayuda? Dice, él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Así es. ¿Qué respondió Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Órale. Y aquí se va a poner duro, bro. Y por eso cuando Jesús te pide algo, bro, no olvides que primero lo hizo Él. Pero ¿cómo es que me va a pedir que...? Ya lo hizo, bro. Ya lo hizo. ¿Quién es? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Siguiente versículo. El que tenga oídos para oír. Son 2 versículos, son los a memorizar. Y dice así: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tu familia cambió. Wow. No, bueno, pero es que eso es literal, porque, bueno, o sea, digo, no es literal, o sea, es pues es que sí, como que es una nueva familia en Cristo, pero pues nomás los domingos, ¿no? Somos hijos del mismo dolor, ¿no? Adelfos. Del dolor en la cruz, güey. Que yo me atrevo a decir que no somos hijos del dolor de los latigazos, no, bro, no. Ya lo he dicho muchas veces, no somos hijos del dolor de los latigazos, de que lo descarnaron a nuestro Señor, lo encarnecieron diciéndole hasta de lo que no, lo dejaron como un guiñapo, un trapo, pedazos de carne clavados en la cruz. Su cara desfigurada porque se la tapaban y le pegaban con tablas y con el puño cerrado y hicieron de él lo que quisieron. No somos hijos de ese dolor, no. ¿Cómo, Juan de Dios? Entonces, ¿qué te estás volviendo loco ya? No. Lo que a nuestro Señor verdaderamente le dolió, digo, claro que sufrió y padeció hasta lo peor, como ningún otro hombre va a sufrir en esta tierra. Pero ese es el dolor, haberse separado del Padre por causa del pecado. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Ese es el dolor.
porque estaba pagando en esa cruz mis pecados y los tuyos, ¿no? ¿Qué dijo mirando a los que estaban alrededor de él? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo el versículo, ¿verdad? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ahora, dice aquí que el que hace la voluntad de Dios, ¿alguien sabe cuál es la voluntad de Dios? Fíjate cómo está todo. Todo está ahí, a nuestro Señor no se le va nada en las manos. ¿Alguien me puede decir cuál es la voluntad de Dios? Que creer en el que Él ha enviado a su Hijo. Claro. Está en la Escritura, ¿no? Esas preguntas están ahí, te las puedes hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y le puedes poner ahí Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió. Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la voluntad, ¿no? Wow. ¿Preguntas, dudas, comentarios?